En el video de hoy, analizaremos un misterio cautivador. ¿Por qué Satanás mostró tanto interés en el cuerpo de Moisés? Profundizaremos en las enseñanzas espirituales que se desprenden de este enigmático episodio y lo que nos revela acerca del conflicto entre el bien y el mal. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todo nuestro contenido. Acompáñanos a desentrañar juntos las lecciones que esta historia tiene para ofrecer. La historia de Moisés es una de las más cautivadoras y enigmáticas de la Biblia. Según el libro de Deuteronomio, Moisés alcanzó la edad de 120 años, manteniendo una visión clara y una fortaleza inquebrantable. Sin embargo, lo que hace su vida aún más fascinante es que, hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza dónde fue enterrado. Su existencia comenzó envuelta en secretos y terminó de manera igualmente misteriosa. ¿Quién fue realmente Moisés? ¿Cómo logró liderar al pueblo de Israel durante tantos años, enfrentándose a poderosos adversarios y guiándolos a través de una travesía llena de desafíos? La vida de Moisés se distingue por una fe inquebrantable, una misión divina y numerosos enigmas que siguen siendo un reto para nuestra comprensión. En este video, profundizaremos en la vida de Moisés y exploraremos las valiosas lecciones que podemos aprender de su historia. Si sientes curiosidad por los misterios que rodean a esta figura icónica, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte al día con nuestros contenidos. Acompáñanos en este recorrido para descubrir más sobre Moisés y el legado que dejó para la humanidad. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Moisés fue elegido por Dios para llevar a cabo una tarea que cambiaría el curso de la humanidad. Mientras vivía en el desierto como pastor de ovejas, presenció un fenómeno sorprendente, una zarza que ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios, quien le encomendó liderar la liberación de los hebreos esclavizados en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. La misión de Moisés era monumental y llena de dificultades. Enfrentaría al faraón, el soberano más poderoso de su tiempo, exigiendo la libertad de los israelitas. Con la fuerza de la palabra divina, Moisés fue testigo de asombrosos milagros, plagas que devastaron Egipto, el mar rojo abriéndose para que los hebreos cruzaran, y el maná descendiendo del cielo para alimentar al pueblo en su travesía por el desierto. Cada desafío fue una prueba de fe y obediencia, tanto para Moisés como para quienes lo seguían. Sin embargo, la misión de Moisés tenía un alcance mayor que lo visible. No era solo un líder terrenal, su vida y obra estaban integradas en un plan divino que allanaría el camino para la llegada del Mesías, Jesucristo. Para Satanás, esta misión significaba una amenaza directa a su dominio, y buscó obstaculizar los propósitos de Moisés. Aún después de su muerte, el enemigo intentó apoderarse de su cuerpo, pero el arcángel Miguel intervino y lo detuvo, declarando: «El Señor te reprenda». Este hecho demuestra la intensidad del conflicto espiritual que rodeó la vida de Moisés. Más que un líder, Moisés fue un ejemplo de fe, perseverancia y obediencia a Dios, incluso en medio de grandes adversidades. Su historia nos enseña que, aunque enfrentemos fuerzas invisibles, el plan de Dios siempre triunfa. Moisés es un recordatorio viviente de la fidelidad y soberanía divina, que dirige cada detalle hacia un propósito mayor. Durante muchos años, Moisés fue el líder y la voz de los israelitas mientras los guiaba por extensos desiertos, enfrentando un futuro incierto pero sostenido por su confianza en Dios. Desde el momento en que desafió al faraón en Egipto, armado únicamente con su valentía y la promesa divina, hasta el día en que las aguas del Mar Rojo se abrieron en un milagroso sendero, Moisés demostró a su pueblo que depender de Dios era el camino hacia la libertad. Cada etapa del recorrido estuvo llena de retos, pero también de manifestaciones del poder y amor de Dios. Uno de los episodios más destacados ocurrió en la cima del monte Sinaí, donde Moisés, envuelto en una nube divina, recibió las tablas con los 10 mandamientos. Estas leyes sagradas se convirtieron en una guía perdurable para el pueblo de Dios, proporcionando los principios de una vida basada en la justicia y la relación con el Creador. Moisés no solo fue un líder, sino también un mediador entre lo celestial y lo terrenal. Sin embargo, su travesía no estuvo exenta de dificultades. En un lugar del desierto llamado Meribá, el pueblo, sediento y descontento, se quejó contra Moisés y contra Dios. Agotado por el peso de su responsabilidad, Moisés, en lugar de obedecer la instrucción divina de hablar a la roca para que brotara agua, la golpeó con su bastón en un momento de frustración.
Aunque el agua fluyó y calmó la sed del pueblo, este acto de desobediencia trajo consigo serias consecuencias. Dios le informó que no le permitiría entrar en la tierra prometida. A pesar de este revés, Moisés continuó guiando a los israelitas hasta los límites de esa tierra anhelada. Al final de sus días, desde la cima de una montaña, contempló a lo lejos el lugar hacia el cual había dirigido a su pueblo. Su historia, llena de logros, pruebas y errores, es un ejemplo conmovedor de cómo, aunque imperfectos, estamos llamados a confiar en la voluntad de Dios. Aunque Moisés no puso pie en la tierra prometida, su legado perduró a lo largo del tiempo, inspirando fe, obediencia y la búsqueda de un propósito trascendental. En lo alto del monte Nebo, bajo el cielo abierto y el viento susurrante, Moisés levantó los ojos hacia la tierra prometida. Después de años guiando al pueblo de Israel a través del desierto, finalmente avistó el destino tan esperado. Sin embargo, Dios ya le había revelado que sus pies nunca pisarían ese suelo. Allí, en el territorio de Moab, terminó la jornada de uno de los mayores líderes de la historia bíblica. Moisés partió en paz, y algo extraordinario ocurrió. Fue el propio Señor quien cuidó de su despedida final. Sin fanfarria, Dios lo sepultó en un lugar que permaneció oculto, lejos de monumentos o ceremonias. Hasta hoy, nadie sabe dónde se encuentra su tumba, y esa ausencia de un marcador visible es un reflejo profundo de su vida dedicada a la humildad y al servicio. Los años de Moisés estuvieron marcados por desafíos enormes y por una fe inquebrantable. Enfrentó faraones, condujo a un pueblo rebelde a través de desiertos áridos y recibió las leyes divinas en el monte Sinaí. A pesar de todo, no buscó glorias terrenales, su corazón pertenecía enteramente al Señor. Su sepultamiento secreto simboliza esa devoción absoluta, una relación tan íntima con Dios que no requería homenajes grandiosos. Este misterio en torno a su tumba trasciende la curiosidad histórica. Nos recuerda que, por grandes que sean nuestros logros, la verdadera grandeza radica en la obediencia y la humildad ante Dios. Moisés vivió como un siervo fiel y, incluso en su muerte, su historia resuena con lecciones de liderazgo, fe y sumisión a la voluntad divina. Así, el monte Nebo no es solo el lugar de su partida, sino también un memorial invisible del compromiso entre un hombre y su Creador. En la cima del monte Nebo, bajo un cielo despejado y con el viento acariciando suavemente, Moisés alzó la vista hacia la tierra prometida. Tras años liderando al pueblo de Israel a través del desierto, finalmente divisó el destino tan anhelado. No obstante, Dios ya le había anunciado que nunca llegaría a caminar sobre ese suelo. Fue allí, en la región de Moab, donde culminó el viaje de uno de los grandes líderes de la historia bíblica. Moisés se despidió en paz, y algo extraordinario ocurrió, el mismo Señor se encargó de su entierro. Sin ceremonias ni ostentación, Dios lo sepultó en un lugar secreto, lejos de monumentos o tributos visibles. Hasta el día de hoy, nadie conoce el sitio exacto de su sepultura. Esta falta de un marcador tangible refleja profundamente la vida de Moisés, dedicada por completo a la humildad y al servicio. La vida de Moisés estuvo marcada por enormes retos y una fe inquebrantable. Enfrentó a faraones, guió a un pueblo desafiante por desiertos inhóspitos y recibió las leyes divinas en el monte Sinaí. Sin embargo, nunca buscó honores terrenales, su corazón siempre fue del Señor. Su entierro anónimo es un símbolo de esa devoción absoluta, una conexión tan estrecha con Dios que no necesitaba reconocimientos grandiosos. El misterio que rodea su tumba va más allá de la mera curiosidad histórica. Nos enseña que, por grandes que sean nuestros logros, la verdadera grandeza reside en la obediencia y la humildad frente a Dios. Moisés vivió como un siervo fiel y, incluso en su muerte, su vida sigue ofreciendo lecciones de liderazgo, fe y entrega a la voluntad divina. Así, el monte Nebo no solo marca su partida, sino que también es un memorial invisible del vínculo entre un hombre y su Creador. La vida de Moisés es el relato de un hombre común que fue elegido para cumplir una misión extraordinaria. Nacido en una época de opresión severa para los israelitas, Dios lo seleccionó para liderar la liberación de su pueblo de la esclavitud en Egipto. Enfrentándose al faraón y cruzando el Mar Rojo, Moisés condujo a los israelitas a través de pruebas inmensas, mostrando siempre valentía, fe y una determinación inquebrantable. Aunque su camino estuvo lleno de desafíos, su confianza en Dios lo sostuvo firme en su propósito. Un momento crucial de su historia ocurrió cuando subió al monte Sinaí, donde Dios le entregó los 10 mandamientos,
consolidando su lugar como uno de los mayores líderes de la historia bíblica. Bajo la guía divina, su liderazgo se convirtió en un modelo de fe y obediencia al plan de Dios, incluso frente a grandes adversidades. Sin embargo, el legado de Moisés no se detuvo con su liderazgo. Su muerte, ocurrida en circunstancias solitarias y misteriosas, nos recuerda que nuestras vidas están siempre bajo el control de Dios. Pero lo que parecía ser el cierre de su vida terrenal dio paso a un episodio más intrigante, una disputa sobre su cuerpo. Este hecho no solo implicaba el destino de su tumba, sino que reflejaba una batalla espiritual entre el bien y el mal. Satanás, el adversario de Dios y de la humanidad, intentó desestabilizar el legado de Moisés. Pero el arcángel Miguel intervino con autoridad, pronunciando las palabras: "El Señor te reprenda". Esta declaración subrayó la soberanía de Dios y su dominio sobre todo, incluyendo el destino de Moisés. Este episodio nos ofrece una enseñanza profunda sobre la batalla espiritual que ocurre más allá de lo visible. Aunque las fuerzas del bien y del mal están en constante conflicto, Dios siempre tiene el control y prevalece. La historia de Moisés nos inspira a confiar plenamente en la soberanía divina, recordándonos que, incluso en medio de los mayores misterios y dificultades, Dios tiene un propósito más elevado para cada uno de nosotros, aunque no siempre podamos entenderlo. La disputa por el cuerpo de Moisés nos revela algo que va mucho além de un enfrentamiento físico. Nos abre los ojos a la intensa lucha espiritual que se desarrolla más allá de nuestra capacidad de entendimiento. Satanás buscaba apoderarse del cuerpo de Moisés, pero Dios, en su soberanía absoluta, demostró su autoridad y dominio sobre todo. Este relato nos inspira a confiar plenamente en la voluntad divina y nos recuerda que incluso en los misterios más profundos, el propósito de Dios prevalece. Si disfrutaste este contenido, te invitamos a dejar tu comentario, compartir tu opinión y activar la campanita para recibir más videos como este. Nos vemos en el próximo.